El disque poeta, más bien parece político, Javier Sicilia, aseguró en una carta que no coincide con la postura de Andrés Manuel López Obrador de otorgar una amnistía a los criminales, aunque en el 2011 pidió pactar con el narcotráfico. Digo, cualquier persona puede cambiar de opinión, pero destilar tanto odio y veneno contra una propuesta de Andrés Manuel López Obrador, después de que su hijo fue asesinado por el crimen organizado, parece repulsivo que el padre de un muerto haga tenga este tipo de actitudes tan reprochables. En diciembre pasado, el líder de Morena lanzó una propuesta que causaría mucha polémica desde entonces. Vamos a explorar todas las posibilidades, desde decretar una amnistía, escuchando también a las víctimas, hasta exigir al gobierno de Estados Unidos que lleve a cabo campañas para aminorar el consumo de drogas. Ante esto, el disque poeta le recordó a López Obrador que de los aspirantes presidenciales él es el que más le simpatiza. Así empieza la carta y luego se le desenreda la lengua tirando veneno contra Andrés Manuel López Obrador. Pero le aseguró que esa propuesta de amnistía es un despropósito y enumeró a distintas víctimas. ¿Puedes pedirme olvido?, le pregunta, y le cuestionó el escritor que perdió a un hijo en la lucha contra el crimen. Y hay que volver a puntualizar lo que significa amnistía, porque el PRI y todos sus paleros como este hombre quieren agarrarse de cualquier cosa para atacar. Y la amnistía lo que busca, en primer lugar, es darle voz, darle presencia a las víctimas. Ellas son las que ahora tienen el poder y deciden si perdonan o no. Primero. Segundo lugar, esclarecer hechos que de ninguna otra forma podrían esclarecerse. Y el ejemplo que siempre ponemos es el de los jóvenes de Ayotzinapa. Imaginen que un soldado que estuvo ahí y que tiró del gatillo decide hablar y abrir la boca. Lo ha querido hacer, pero no lo hace porque, bueno, lo matarían, iría a la cárcel, etc. Entonces, mediante la amnistía, si los padres de los normalistas deciden perdonarlo, con tal de que él diga nombres, fechas, órdenes, aporte pruebas de quienes ordenaron la matanza de los jóvenes de Ayotzinapa. Buscar que se resuelvan crímenes que de ninguna otra manera se resolverían. Por eso se hace la amnistía. Por esas dos razones, y la más importante, después de salir de un periodo largo de violencia en un país o de una dictadura. Y es lo que vamos a hacer en México en 2018 si gana el partido de Morena y Andrés Manuel López Obrador. Vamos a salir de un periodo largo de violencia y de narcotráfico, de delincuencia, y se busca la paz mediante la reconciliación. Es difícil definitivamente, pero es el único valiente que busca otras soluciones y no manda al ejército a matar a cualquiera que se le ponga enfrente. En fin, Sicilia le aseguró a AMLO que perdón no es olvido, aunque el tabasqueño ya ha dicho en un par de ocasiones que su amnistía no contempla olvidar, sino perdonar a los criminales si las víctimas así lo deciden. Y bueno, ahí pueden darse cuenta que el disque poeta pues no es muy inteligente porque solamente los locos se olvidan de lo que han vivido. Y evidentemente una persona que perdió a sus hijos mucho menos se va a olvidar de eso, pero es necesario el perdón, porque al fin de cuentas esa angustia y ese dolor los va a carcomer durante toda su vida. Hay que perdonarse a veces uno mismo de las cosas que nos han pasado porque acabamos recriminándonos por qué lo dejé ir, por qué la dejé salir, por qué lo dejé que fuera solo, etc. Y si esta amnistía sirve para esclarecer delitos, llevar a los priistas a la cárcel, llevar a los panistas a la cárcel porque va a haber gente protegida que va a hablar, pues bueno, bienvenida sea. Evidentemente respetando a las víctimas porque ellas son las que deben de decidir si perdonan, pero Andrés Manuel López Obrador tiene que velar por la seguridad de todo el pueblo de México. Cuando llegue a la presidencia, evidentemente, si es que no se da un golpe de estado militar. Cecilia dijo: yo y muchos de este país hemos perdonado, no olvidado, nunca olvidaremos, pero para que ese perdón se cumpla y no traicione y avergüence el amor que a los que el mal nos ha arrebatado y a los criminales mismos, necesitamos y exigimos justicia, escribió Cecilia en una carta publicada en Proceso. Busquemos y hagamos lo primero, Andrés Manuel, la paz, la verdad, la justicia, no la mentira, la vergüenza, y después busquemos no el olvido, sino el perdón. Como pueden ver, Cecilia simplemente es un acarreado más del PRI, un acarreado que tiene cierto lugar en ciertas publicaciones como el semanario Proceso, y se aprovecha de esto la dictadura y Sicilia para tirar veneno. Sicilia apoyó un pacto en 2011. En marzo de 2011, un hijo de Javier Sicilia fue asesinado junto con otros jóvenes en Morelos. Tras la tragedia, el poeta llamó al gobierno del entonces presidente Felipe Calderón a buscar un mal menor para reducir la violencia de la guerra contra el narcotráfico. Sicilia dijo al diario Reforma que, dado que el narcotráfico hacia Estados Unidos no paraba, la sociedad y el
gobierno mexicano deberían buscar acuerdos con la delincuencia organizada sobre las rutas de trasiego de drogas y señaló: las guerras terminan en pactos al final de cuentas. Cuando se acaban de destrozar la humanidad, terminan en pactos, y esto va a terminar en un pacto tarde o temprano. Asimismo, Sicilia, el disque poeta, y digo disque poeta porque me gusta mucho la poesía, y la verdad nunca he leído nada de este hombre. Yo me deleito con Neruda, con Lope de Vega, con ese tipo de poemas, pero en fin. Asimismo, Sicilia reprochó a los grupos de narcotráfico que ya no tuvieran códigos de honor, pues hasta entonces la ciudadanía era intocable. Tras la muerte de su hijo, Sicilia encabezó el movimiento por la paz, con justicia y dignidad, el cual entabló una serie de diálogos con el gobierno de Calderón. Y Edgardo Buscaglia, una persona que ataca mucho a Morena, Andrés Manuel López Obrador, mencionó en un debate que tuvo con John M. Ackerman que le dijo a Sicilia que no pactara ni hablara con el gobierno, que creara una agenda que le diera la vuelta al país, porque ya había empezado un movimiento. ¿Qué hizo Javier Sicilia? Ir a meterse a Los Pinos a hablar con los espurios presidentes de México. Pues ahí tienen Sicilia, como siempre, destilando veneno. No entiendo cómo puede una persona acabar, después de haber sido muy erudita, acabar siendo un neófito ignorante que pretende minar los esfuerzos del pueblo de México por derrocar al PRI y al PAN. No entiendo cómo una persona que se dice inteligente y poeta no comprende que la salida de México es sacar al PRI y al PAN. En fin, no olvides suscribirte. RH Noticia. Pronto se va a acabar con la corrupción. Va a haber justicia y seguridad, pero andan muy nerviosos los de la mafia del poder. Están entregando despensas, frijol con gorgojo, tarjetas, pollos, patos, chivos, borregos, puercos, cochinos, marranos, cerdos. Hay que decirles que sí, pero a la hora de la hora, toma tu voto. El voto es libre y es secreto. Morena, la esperanza de México.